Gracias por estar aquí. Tengo el placer, el honor, el gusto de presentar al doctor Francisco Peredo Castro. Él es miembro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Historia comparada por la Universidad de Essex. Tiene las dos maestrías, la maestría de la UNAM y la maestría de Essex. Doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México también, y realizó un postdoctorado en análisis cultural en la Universidad de Ámsterdam, en Holanda. Su actividad docente y de investigación se centra en las ciencias sociales y las humanidades, con énfasis en el estudio de la cultura audiovisual, el cine y la relación entre la historia y los procesos de comunicación con los productos culturales. Miembro del equipo internacional de investigadores participantes en el libro Cinema and the Swastika, The International Expansion of the Third Reich Cinema, publicado en Gran Bretaña y coordinado por el Dr. Roel van de Winkel de la Universidad de Amberes. Actualmente es responsable de la maestría en docencia para la educación media superior en el área de las ciencias sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y entre sus publicaciones destacan Alejandro Galindo, un alma rebelde en el cine mexicano, de Conaculta e Incine, por Rúa también participó en la edición del año 2000, y Cine y Propaganda para Latinoamérica, México y Estados Unidos en la encrucijada de los años 40. Ese libro se publicó en el 2004. Entonces estamos muy honrados de tenerlo aquí, doctor Peredo. Le voy a ceder la palabra y me va a permitir pasar de ese lado para poder ver la presentación también. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me honra mucho que me inviten y me gusta mucho la idea de compartir con ustedes un poco de estos avances de investigación, porque es una investigación que está en curso, que empezó con la Segunda Guerra Mundial y con el cine como documento histórico, uno más de los documentos históricos, y siempre aclaro que el cine puede ser usado como documento histórico siempre que a condición de que se use en relación de complementariedad con todos los demás documentos que normalmente utilizamos, documentos de archivos diplomáticos, documentos de archivos documentales. La película por sí sola no podría ser útil como documento para una investigación, ni siquiera para una clase, pero la película, en una relación de complementariedad con todos los demás documentos, sí puede ser muy útil. En ese sentido en el que me muevo con las investigaciones y utilizando el cine, el cartel, la caricatura en algunas ocasiones como documentos para la investigación histórica. Por otra parte, a propósito de estos estudios en análisis cultural, mi enfoque suele ser un tanto interdisciplinario, porque conjuga por una parte estudios relacionados con las ciencias de la comunicación, con la historia, por supuesto, en algunas ocasiones de literatura, y creo que es una nueva oleada de querer crear un enfoque de los estudios históricos que tengan un carácter más humanístico, no siempre forzosamente la historia de carácter político o de carácter económico, sino un enfoque más culturalista, humanístico e interdisciplinario. ¿Por qué el cine como recurso para la docencia y para la investigación? Hace poco me vi en la necesidad de preparar una ponencia sobre el cine y la educación, y me encontré un texto que es un texto relativamente reciente que se llama Problemas de la filosofía de la educación, y me llamó la atención que el autor Michael Green decía en su texto, decía que en la formación de un individuo inciden tres aspectos fundamentales, y mencionaba él: la enseñanza y entrenamiento de los profesores en la escuela, la educación parental en la casa familiar y el rol de los medios de comunicación en la formación o deformación del carácter de las personas. Me llamó la atención porque no es la primera vez que escuchamos estas expresiones a la vuelta de más de un siglo de la existencia del cine. Es persistente esta idea de que el cine incide en la formación o la deformación del carácter de las personas. Un libro clásico, en su momento Sociología del Cine, de Ian C. Jarvie, decía cuestiones muy similares. Él escribió este libro en 1968
Y Jarry comenzaba su discusión en un apartado final que, por cierto, tituló El cine y la comunicación de valores. Y decía Jarry que el cine era portador de una serie de valores que de un género original, el western, se transmitieron después a otros géneros. ¿Cuáles eran los valores que Jarry en su sociología del cine de 1968 advertía como transmitidos por el cine? Decía él: el cine nos enseña a aprender sobre la unidad de los seres humanos, el lugar de la violencia, la autoridad de la ley, el crimen pasional, la soledad del hombre, la amistad, el sacrificio, la redención de los cobardes, el conflicto entre las lealtades, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso ponía yo aquí unos epígrafes iniciales que tomé de unos autores muy clásicos ya en estudios de cine en relación con la historia. Marc Ferró decía: es posible hacer una lectura histórica del cine y también es posible hacer una lectura cinematográfica de la historia. Parece un juego de palabras, pero está implicado que podemos leer históricamente al cine, pero a la vez el cine nos es útil para hacer una lectura y una comprensión de la historia. Después, indagando a propósito de lo que empezaron a decir los ideólogos y los políticos en los años preliminares al arranque de la Primera Guerra Mundial, me encontré esta cita de Lloyd George en Gran Bretaña que decía: no todo el mundo lee la prensa y los que la leen olvidan lo que han leído, pero nadie puede olvidarse de lo que ha visto suceder en la pantalla. Fue esa percepción a propósito del cine en 1914 la que orilló a que en la Primera Guerra Mundial tengamos el escenario en el que por primera vez, de manera sistemática, de manera estratégicamente organizada, se van a utilizar todos los medios de comunicación existentes en el momento para hacer campañas de propaganda, para hacer proselitismo ideológico. De hecho, se le considera, desde la perspectiva de los estudios de ciencias de la comunicación, la Primera Guerra formalmente mediática, porque fue la guerra en la que se usaron de manera contundente el cartel, la caricatura, el cine, los artículos periodísticos, toda clase de recursos posibles para comunicar unas percepciones a propósito del conflicto, sobre todo para comunicar unas percepciones a propósito de el otro. El problema de la otredad se va a convertir en un problema fundamental en la Primera Guerra Mundial. Más adelante voy a hablar un poquito más en relación. Si nos introducimos un poco en la cuestión de por qué puede ser importante para nosotros los mexicanos involucrarnos más en el estudio de la Primera Guerra Mundial, porque es una guerra que normalmente tenemos olvidada en nuestros estudios de historia, yo encuentro 6 razones fundamentales. Por una parte, bueno, tenemos la dinastía de los Habsburgo. El príncipe asesinado, el archiduque Francisco Fernando, era sobrino del que había intentado ser emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. En una familia, por cierto, muy trágica, porque al emperador Francisco José, uno de sus hijos se había suicidado, su hermano Maximiliano fue fusilado en México, la emperatriz Sisi, su esposa, fue asesinada también por una puñalada que le dieron en una calle de Sargero, me parece, y después le asesinan a este sobrino. Entonces el señor tuvo 4 muertos en la familia y una relación con México. Si creyéramos las hipótesis de Fernando del Paso y de algún autor que escribió en Europa un libro que se llamaba La tragedia de la misión, y creyéramos la hipótesis de que cuando Carlota se fue de México iba embarazada de un hijo que no era de Maximiliano, sino de un general mexicano, y que ese hijo habría nacido educado en la corte de Bélgica y que fue un militar prominente en la defensa de Bélgica ante la invasión alemana, pues habríamos tenido un ciudadano mexicano-belga peleando como héroe por Bélgica en la Primera Guerra Mundial. Pero otras hipótesis más ciertas son la Revolución Mexicana y Europa. La Revolución Mexicana fue vista como el escenario posible, el crisol en el que se podría haber fraguado un distanciamiento entre México y Estados Unidos, de manera que México saliera de la órbita de Estados Unidos y pudiera quedar en la órbita de influencia de los países europeos, particularmente Alemania, estaba muy interesada en eso. A propósito de eso, lo comentaron ahora en la mesa redonda que hubo una mañana, con el conflicto de la dictadura huertista hubo una gran diferencia entre Estados Unidos y Alemania. Alemania quería sostener a Huerta, Estados Unidos no se inclinaba por eso y finalmente prevaleció
la perspectiva estadounidense. Los alemanes lo que hacen es esperarse a que amaine un poco esa tensión por la dictadura de Huerta, que termina en 1914, y se van a esperar para el futuro. Otra relación, Villa y la expedición punitiva. El ataque de Villa en Columbus originó la persecución del general John Pershing en México, que se considera como esa expedición punitiva. Algunos autores sostienen que esta expedición de Pershing en México habría funcionado como una especie de preentrenamiento de Pershing mismo, que después se va a ir como militar a la Primera Guerra Mundial. Yo diría que no solamente fue un entrenamiento para Pershing, sino también para la gran cantidad de camarógrafos estadounidenses que vinieron a registrar los acontecimientos de la Revolución Mexicana y que después van a poner en juego todo lo aprendido durante 1910-1914, filmando los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial para ponerlos en todos los noticieros estadounidenses. La cuestión más conocida de la relación de México con la Primera Guerra Mundial, pues es algo que también ya se mencionó en la mañana, el famoso telegrama Zimmermann, de acuerdo con el cual Alemania le proponía a México prácticamente participar en la Primera Guerra Mundial como aliado de Alemania, provocando un conflicto con Estados Unidos, para que Estados Unidos distrajera su ejército aplastando a México y no los mandara a Europa, y entonces Alemania hipotéticamente triunfaría y estaría en posibilidades de, siendo el país triunfante de la guerra, pues establecer negociaciones para quedarse con México bajo su control, en principio mediante préstamos que dejarían a México endeudado fuertemente con Alemania, muy necesitado de reconstruirse. Finalmente, algo que también tenemos que decir, México aparece en muchas películas estadounidenses de propaganda. No voy a ahondar mucho ahora, pero se lo voy a mostrar después. Dentro de toda la estrategia propagandística que se crea, dentro de toda la estrategia para construir al otro amenazante, al otro radicalmente distinto que puede convertirse en un peligro, de pronto empezaron a ver en Estados Unidos películas en donde se planteaba a ciudadanos mexicanos como aliados de espías alemanes y japoneses para atentar contra Estados Unidos. No son muchas, pero fueron muy significativas esas películas, con un género que está consolidándose en la Primera Guerra Mundial, el cine del espionaje. Y estas películas de espías mexicanos aliados con japoneses son casi desconocidas, quedan algunas cuantas por ahí en algunos archivos que de repente se pueden ver. Y finalmente, otra cuestión importante por la que estamos relacionados con la guerra es que, bueno, México no participa finalmente en la Primera Guerra Mundial, pero la Guerra Mundial se libra en México en las pantallas de cine. Se exhibió de manera intensiva mucho cine de propaganda durante la Primera Guerra Mundial en México, y eso originó conflictos diplomáticos. Cuando se exhibían películas que la delegación alemana consideraba insultantes contra los alemanes, protestaban diplomáticamente y trataban de impedir que se proyectaran las pantallas mexicanas, y lo mismo ocurrió más o menos con los británicos, con los franceses y con los estadounidenses, en una guerra que fue intensa en términos diplomáticos. Ahora bien, hay una realidad que no podemos obviar. El cine, la gente aprende más de la vida y de muchas cosas por lo que ve en el cine que por lo que estudia en las escuelas. Hoy nos preocupa un poco eso, pero debemos suponer que en los años de la Primera Guerra Mundial, aunque no se tuviera todavía esa certeza, de cualquier manera los gobiernos se disponen a involucrarse con unas estrategias de diseño, de organización de la producción, para tratar de incidir en las mentes y en los corazones de las personas. Se usan todos los recursos posibles, el cartel, el cine, la caricatura, por supuesto los editoriales periodísticos. Y a propósito de la caricatura, me encontré esta, en donde aparece, por supuesto, el alemán ofreciéndole tentadoramente a un mexicano con zarape y sombrero una bolsa de dineros para que acepte participar con él en contra de Estados Unidos, y le hace la oferta de que por su colaboración habrá de tener la posibilidad de recuperar los territorios perdidos en el siglo XIX. Texas en 1836 y después Nuevo México en la guerra de 46-48. Si estudiamos cómo se gestó el tratamiento de la Primera Guerra Mundial en el cine, podemos identificar 4 etapas principales. La primera etapa la ubico yo en el cine que se hace directamente en el periodo de la guerra. ¿Por qué empiezo por 1913? Porque en 1913, lo mencionaron también aquí, ya están desatados los conflictos en los Balcanes, los conflictos
en Europa, y para 1913 todos quienes hacen cine de ficción o documental a propósito de México y su revolución ya tienen un aprendizaje sobre generar en la población estadounidense esta sensación de conflicto permanente, en ese momento es en la frontera, esta sensación de la necesidad de que Estados Unidos esté dispuesto siempre para poder guerrear contra una nación amenazante. Son estas películas que les llaman de preparedness, de estar preparado, de estar listos. Y la verdad es que entre 1910 y 1913, 14, los propios diarios estadounidenses lo comentan, el cine estadounidense ha generado en el público una fascinación por las historias de conflicto, una fascinación por las historias que tengan como componente lo militar, una fascinación que tengan este regodeo en el placer de asumirse como una nación triunfadora. En casi todas las películas en que se plantea a revolucionarios mexicanos bandoleros amenazantes con Estados Unidos siempre son derrotados por los ejércitos estadounidenses o por los héroes y los espías estadounidenses. Y ese es el enfoque fundamental que le voy a dar por ahora a esta presentación, porque es el periodo que casi no se estudia. Realmente los periodos posteriores, por ejemplo el periodo de entreguerras, se estudian mucho más. En el segundo periodo de 1919-32 pues sí son muy conocidas películas como Armas al Hombro de Charles Chaplin, o películas como Yo Acuso de Abel Gance en Francia, o películas como Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que precisamente porque ha pasado la guerra y porque se tiene plena conciencia del horror que ha significado esa contienda mundial, tienen un tono muy crítico, un tono muy cuestionador de la guerra, de las razones por las que se hizo esa guerra y cuáles fueron sus resultados. Volvemos a tener un periodo en el que fuertemente se vuelve a revivir y revisar la Primera Guerra Mundial en el cine, que es el periodo de 1933-45, en donde el tema de la Primera Guerra Mundial se trata en el cine otra vez con un enfoque muy propagandístico, muy proselitista, en búsqueda de adeptos para la causa alemana. Ahí hay una gran paradoja, porque en la Primera Guerra Mundial, en el cine producido en la primera de las etapas, Alemania fue un país muy denostado en las películas. Alguien aquí mencionaba la película esta de Kaiser, la bestia de Berlín, pero la verdad es que no fue la única, fueron muchas más. Y paradójicamente lo que se hizo contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, los alemanes lo aprendieron muy bien al parecer porque lo van a hacer ellos en la Segunda Guerra Mundial, contra los franceses, contra los británicos, desde luego contra los judíos. De manera tal que en el periodo de 1933 a 45, las referencias a la Primera Guerra Mundial en el cine vuelven a tener un tono fuertemente propagandístico, fuertemente racista, fuertemente sesgado, desde Alemania en contra de todos los aliados y desde los aliados en contra de los alemanes. Tendríamos un cuarto periodo en el que es muy significativa la referencia a la Primera Guerra Mundial en el cine de 1946 hasta la fecha, todo lo que hemos visto, y hay pues películas muy significativas como La Patrulla Infernal de Stanley Kubrick, por supuesto películas como Lawrence de Arabia con Peter O'Toole, una de las más grandes películas de la guerra, películas como Gallipoli, que la mencionaron en la batalla de Gallipoli aquí en la mañana, multitud de películas. Se calcula que existen alrededor de 600 películas producidas con el tema de la Primera Guerra Mundial. En un contexto en el que de lo que se trata es de hacer una intensa labor propagandística a través del cine, en ese periodo de 1913 a 1918 es posible identificar ya los géneros como los que son el germen de futuros géneros muy consolidados en el cine, en el mundo. Por una parte, los temas del nacionalismo y patriotismo, con películas que tienen títulos muy rimbombantes, así con Hasta la Victoria o Hasta la Muerte, etcétera, etcétera. Esto está estrechamente ligado con las películas que tratan los temas de la glorificación de la muerte heroica. Les decía yo, surge fuertemente el tema del espionaje. No es que no se hubieran hecho antes de la Primera Guerra Mundial películas con espías, pero en la Primera Guerra Mundial parece ser que el género se consolida. Aparece de manera incipiente un género que va a ser muy llamativo, el género de los filmes con batallas aéreas. Aparece también un género, a consecuencia del desarrollo mismo de la guerra, el uso de submarinos. En la Primera Guerra Mundial, las películas sobre batallas en el mar.
Algo muy significativo, el uso de la historia en el cine, los temas históricos en el cine. Se hacen películas que refieren a la guerra franco-prusiana, en donde, si se hace desde la perspectiva de los aliados, pues aparecen planteados como verdaderos canallas los alemanes ya desde la guerra franco-prusiana, y si se hacen desde la perspectiva alemana, se hacen para ridiculizar a los franceses, por ejemplo, y explicar por qué se les derrotó en la guerra franco-prusiana. Se hacen películas con Juana de Arco como protagonista, como la gran heroína del pasado, un poco como para decirle a los franceses y a los aliados en general, una gran mujer que fue símbolo de Francia pudo vencer y pudo triunfar, y así como se hizo en aquella historia pasada, se puede hacer en el presente. En los melodramas llama mucho la atención un asunto, la feminización de la patria, la presencia permanente de las mujeres en las tramas, de manera que aparecen ligadas a la idea de la nación, a la idea de la nación que tiene que ser defendida, a la idea de la nación que no se puede permitir que sea mancillada por el uno salvaje, porque así plantean a los alemanes. Dentro de los melodramas también tenemos este asunto de la brutalidad de la guerra y la construcción cultural del otro, el problema de la otredad, de cómo se ve al otro, cómo se construye culturalmente al enemigo para poder explicar el deseo de aniquilarlo. Y luego, desde luego, son muy importantes toda la gran causa de documentales, de noticieros y de revistas que tratan de darle un enfoque realista al asunto de la guerra, aunque también tiene mucho de reconstrucción. Finalmente, ya en el seno de la Primera Guerra Mundial misma, van a surgir el tipo de películas que ya empiezan desde los años de 1915, 16, 17, 18 a cuestionar, y tienen títulos muy significativos: Civilización, El corazón de los hombres, Intolerancia, El corazón de la humanidad, etcétera, etcétera, que ya desde el seno de la Primera Guerra Mundial misma empiezan a reflexionar a propósito de por qué pudo ocurrir una gran tragedia como la Primera Guerra Mundial. No es el tono que prevalezca, porque en esta primera etapa lo que prevalece es el enfoque propagandístico, el enfoque muy destructivo, nocivo, podríamos decir, pero ya hay un atisbo ahí de lo que después vamos a ver en la segunda etapa de 1919-20 a 32, en que sí el enfoque de las películas es de severo cuestionamiento. Bueno, brevemente les digo que en el terreno del documental, una película muy reconocida es La Gran Batalla de Belsom, que es una película británica, y dentro de este corte de documentales, pues tenemos documentales británicos que hablaban de cómo Gran Bretaña se preparó para la contienda bélica. Dentro del terreno del documental estadounidense, pues están todas las grandes empresas de cine que hacen noticieros y documentales, y finalmente con el documental tendríamos que decir que se vive un gran dilema a propósito del documental. Los políticos y los diplomáticos se debaten entre dos posturas. Es conveniente mostrar en los filmes documentales las imágenes de muerte y desolación de los soldados en el frente, y lo que se preguntan es: ¿no va a disuadir esto a los hombres de participar en la guerra? ¿No va a contribuir a minar la moral de lucha, la moral de resistencia? Y la otra postura dice: no, sí es conveniente mostrar el horror de la guerra, porque nos va a permitir analizar el sentido de patriotismo, el sentido de responsabilidad, el sentido de compromiso de la nación y de los hombres de esta nación para que participen en la guerra. No llegan a un acuerdo. Finalmente, algunas películas documentales que se supone que son muy objetivas, que fueron filmadas directamente en los campos de batalla, se ha descubierto que tienen algo de reconstrucción, incluso tratándose de documentales. La batalla del Somme se dice que tiene reconstrucciones en algunas escenas en que los hombres mueren entre las trincheras, entre los alambres o algo así. Se dice, no pudo haber sido filmado, esto tuvo que haber sido actuado. Pero en todo caso estaremos hablando de lo que se llama un docudrama, un documental predominantemente, pero con algunas cuestiones montadas ex profeso para el documental. Pero fue parte de ese gran debate que se vive a propósito de: ¿es beneficioso documentar la guerra y transmitirla ante la opinión pública, o es peligroso porque puede disuadir de la participación de la guerra? Me voy brevemente con esto de los temas, de los géneros, pero los propios títulos de las películas nos dicen en qué género las podemos ubicar. Si ustedes ubican en la rama del nacionalismo, patriotismo, pues ahí están algunos títulos: Patria, por la patria antes que el amor, Sé fiel hasta la muerte, etcétera, etcétera.
siempre la patria en el corazón, si la patria me llamara, etcétera, etcétera. Es recurrente y en todos los países. Si lo pensamos en títulos que podrían ser significativos en el terreno del culto al militarismo, pues están películas como Hacia la Victoria, Marcha Triunfal, etcétera, etcétera. Si pensamos en el tema del honor, también aparece recurrentemente en los títulos de las películas el tema del honor de un soldado por alta traición, el verdadero deber, un traidor a su país, el rescate del honor, etcétera, etcétera. Si pensamos en el tema del heroísmo, que es un tema muy socorrido y muy abundante, los propios títulos ilustran también El silencio de un héroe, El heroísmo del Padre, Francia heroica o escuela de héroes, El verdadero deber, Heroísmo de amor. La glorificación de la muerte heroica, como les decía, tiene títulos como Victoria o Muerte, El honor de morir, Trinchera que redime. Uno piensa y dice, bueno, ¿qué podría tener de glorioso la muerte en las trincheras y las condiciones en que morían los soldados? Glorificación de la muerte heroica, también títulos como estos: Himno a la vida, Himno a la muerte o Hasta la muerte, que fue hecha en Italia. En el terreno de los periodistas agentes secretos, bueno, pues películas como Los corresponsales de guerra, Un debut en el servicio secreto, Trágica misión, etcétera, etcétera. Y en el terreno del espionaje en Estados Unidos, de manera temprana se empiezan a hacer títulos como La conspiración, La espía rusa, Las órdenes secretas y Patria. Fíjense que es significativo el título de Patria, porque voy a volver sobre esta película un poco después. Espía por un día, La perra del ejército o La máscara silenciosa, Libertad, Hija de América, que fue una película profundamente enaltecedora del heroísmo estadounidense. En este terreno del espionaje, películas como la italiana Muerte a los espías o Los misterios de la embajada. Y algo muy significativo en el terreno de las películas de espionaje es que aquí es donde se empieza a fraguar la imagen de la mujer peligrosa, la imagen de la... Va a ser muy probablemente el antecedente de la vamp de los años 40, de la vampiresa del cine negro de los años 40, pero está aquí. Y fíjense que hay una película que se llamaba Una espía mexicana en Estados Unidos, y luego después está La desertora y Era una espía. Pero la más célebre de todas las espías de la época, la verdadera, fue Mata Hari, de quien pude conseguir estas imágenes. Y en el terreno de las películas sobre batallas aéreas, películas con títulos como Intriga Aeronáutica o Imperio Aviador, es un género incipiente porque la aviación debuta en la guerra. Las películas sobre batallas en el mar con títulos como Los campos de batalla en el océano, Bordos en la mar, El secreto del submarino, etcétera, etcétera. Y en este tema, en este terreno de los temas históricos, les mencionaba yo La vida de Juana de Arco, que se hizo en Italia, La caída de Francia, que se refería a la guerra franco-prusiana, y Juana de Arco o La doncella de Orleans. ¿Por qué Juana de Arco? Aquí tenemos una escena de esta película, La caída de Francia, es una película alemana, en una secuencia en la que los alemanes están maltratando muy duramente a un inerme ciudadano francés. Juana de Arco fue construida por el cine hollywoodense en dos versiones, una versión que se hizo para consumo en el mercado estadounidense y una versión que se hizo para consumo en el mercado francés. ¿Cuáles eran las diferencias entre la mirada de Juana de Arco, la que se pensó para el público estadounidense y la que se pensó para el público francés? La que se pensó para el público estadounidense eliminó totalmente toda la referencia a la idea de la mujer como la heroína fundamental de la historia. Y por el contrario, para el público francés, ese fue el enfoque que se dejó, porque se consideró que era útil moralmente para las audiencias francesas que vieran esta imagen de una mujer francesa encabezando la defensa por la nación. Este anuncio dice América y Juana de Arco, y después tenemos uno que es todavía más significativo: Juana de Arco salvó a Francia. Y entonces hace una referencia a las mujeres de América para llamarlas a que compren los bonos de guerra y las estampas de guerra. La película fue protagonizada por una actriz que era una actriz muy importante en el teatro, Geraldine Farrar, que no era una adolescente para la edad que se supone que tenía Juana de Arco cuando ocurrió la historia real de Juana de Arco, pero fue muy útil en términos de propaganda. En el tema de la lealtad y el patriotismo, pues ya saben las clásicas historias de dos enamorados en donde uno es francés y otro es alemán, y entonces tienen que dirimir qué postura van a tomar. Muchas veces terminan muertos los dos o terminan separados por la guerra.
Esto lo vemos también en los 4 jinetes del Apocalipsis, que lo mencionó Silvestre Villegas ahora en su intervención, donde más bien en una familia hay una línea de ascendencia francesa y una línea de ascendencia alemana, y terminan divididos a consecuencia de la guerra, tal como lo planteó Vicente Blasco Ibáñez en su célebre novela. La guerra como tragedia social también se refiere en algunas películas, por ejemplo esta muy temprana que se llamó Episodios de la Guerra Serbia-Búlgara, que fue un precedente de la Primera Guerra Mundial, o títulos como Guerra en tiempo de paz, Los 4 jinetes del Apocalipsis, en una primera versión del 16, y Diario de Guerra, y el asunto de las mujeres. En Gran Bretaña estaban muy preocupados porque las mujeres se habían agitado mucho con el movimiento de las sufragistas. Y entonces, para leccionarles un poco, les hicieron una película que se llamaba Maternidad o Política. Y luego después les hicieron otra película en la que les llamaban a comportarse de acuerdo a cómo se estaba comportando en ese momento el mundo, en el que las mujeres estaban participando en el esfuerzo de la guerra, más que queriendo confrontar a los hombres y peleando por derechos que por el momento no eran los primordiales. La guerra era lo fundamental. Pero en este terreno de la feminización de la patria se recurre mucho en el cine a esta cuestión de adoptar a la mujer en muchas historias como la metáfora de la nación en peligro, la mujer como la metáfora de la nación mancillada, la mujer como la metáfora de la nación que precisa ser defendida valerosamente por los hombres de esa nación. Y el asunto de una enfermera belga que fue fusilada por los alemanes porque era enfermera, pero colaboró en la medida de sus posibilidades rescatando a soldados heridos que eran prisioneros de los alemanes y ayudándolos a escapar de los alemanes, finalmente fue descubierta, fue enjuiciada y fue fusilada en octubre de 1915. Esto originó una conmoción porque era una de las primeras ocasiones en que una mujer era fusilada en un contexto de guerra. Y a propósito de eso, de inmediato en Australia se hicieron 2 películas ilustrativas, en martirio de la enfermera Cabell y después enfermera Cabell, en referencia a esta historia de Cabell, que de inmediato se convirtió en la metáfora de la Bélgica hollada, mancillada por los salvajes alemanes. Esta es la imagen de la verdadera enfermera Edith Cabell, y esta es la imagen del monumento de Bruselas que se le hizo después de que fue fusilada. Por supuesto, en el tema de la guerra, pues hablamos de artículos como Las novias de la guerra, Las armas y la chica, Las mujeres, la guerra y las mujeres, etcétera, etcétera. Y muchas películas estadounidenses van a incidir en este asunto de las chicas estadounidenses heroicas que participan deteniendo sabotajes y ataques de potencias extranjeras en el territorio estadounidense. Esta de La pequeña patriota es de 1917, dirigida nada menos que por Cecil B. DeMille, y 1917, recordemos ahora, es el año en que ya Estados Unidos en abril de 17 está participando en la Primera Guerra Mundial. Por eso van a ser significativos títulos como esta de La pequeña americana, que es The American Sweetheart, Mary Pickford, que era la principal estrella cinematográfica del momento y que se prestó gustosa a participar en el asunto de la propaganda cinematográfica. Las ideas de las mujeres como colaboradoras en los campos de batalla. Esta imagen es muy romántica porque la verdad es que muchos soldados, la mayoría de los soldados morían en condiciones muy miserables en los campos de batalla. Pero esta película vuelve a tener a Mary Pickford en un título que se llama Johanna Civilista. Y por supuesto el efecto del cine se conjuga con el efecto de todo el esfuerzo que se hace a través de otro tipo de proselitismo mediante carteles, mediante el recurso de difundir estas imágenes de las mujeres colaborando, por ejemplo, en la comunicación telefónica, que es muy importante. Se hace mucho la referencia a las madres que pierden a sus hijos o que se sacrifican enviando a sus hijos a los campos de batalla. Títulos como Las madres de Francia serían muy significativos. Y hay aquí una cosa bastante peculiar, para poder afianzar en la mente de los espectadores esta idea de la mujer como metáfora de la nación que precisa ser defendida. Incluso se crean 2 personajes ficticios que van a ser referidos en historietas, que van a ser referidos en narraciones cortas. Britannia para el caso de Gran Bretaña y Marianne para el caso de Francia.
No se refiere mucho a esto a propósito de la estrategia propagandística en la Primera Guerra Mundial, pero es una cuestión que encaja directamente en este asunto de utilizar la imagen de la mujer como metáfora de la nación. Circulan profusamente las imágenes de las madres. Esta madre está entregando a su hijo todos los implementos para que se vaya a la guerra y recibe de él su vestuario civil para poderse marchar ya uniformado a los campos de batalla. Hay casos atípicos en los que no se acude directamente a las madres, pero se refiere a la sangre de nuestros hermanos, o cuando tocan el ombligo, cuando te tocan lo que te duele más, que puede ser tu familia, por ejemplo. Y en todo esto, lo que se empieza a ver como más notable es, en el cine estadounidense sobre todo, la construcción cultural del enemigo, la construcción cultural del otro. Estados Unidos, la verdad es que desde que el cine empezó en el territorio estadounidense, tiene ya una larga experiencia en la construcción cultural del otro, en el problema de la otredad. Los mexicanos y su revolución son una gran amenaza para el territorio estadounidense. Después hay unas películas que hablan de amenazas para Estados Unidos provenientes de los poderes sudamericanos combinados, dicen ellos. En algunas otras películas se habla de alianzas de los países latinos de América y Europa. En otras películas se habla de las alianzas entre mexicanos y alemanes, alianzas entre mexicanos y japoneses, alianzas de japoneses con centroamericanos, y en algunas películas, varias sobre todo, que tienen como enemigo a Alemania, de todas maneras, de manera subrepticia, se habla de una confederación imperial de Europa que amenaza a Estados Unidos. Fíjense que en esta película Diplomatic Flow se habla de un expresidente centroamericano y un espía japonés que tienen planes para robar armamento de Estados Unidos. El ataque es frustrado por Flo, una chica norteamericana patriótica, y su novio. En esta película, El grito por la paz, basado en un libro que se llamaba América Indefensa, los publicistas decían: esta película fue hecha solamente con el deseo de llamar la atención del público estadounidense sobre la situación actual de falta de preparación del país para contar con mejores defensas. Es ficción, no es documental. El romance de Line habla de un agente que se llama Marius Del Mar, agente secreto de un gobierno extranjero que trata de apropiarse de un torpedo estadounidense, sabotear los puertos estadounidenses y apropiarse de Estados Unidos finalmente. Elaine, otra patriótica chica americana, y su novio del ejército frustran el sabotaje. El problema de la otredad se lleva al extremo de empezar a hacer películas muy despectivas y muy racistas en contra de la población de raza amarilla. Y los títulos directamente lo dicen: el peligro amarillo en Londres, el peligro amarillo en Estados Unidos, debemos suponer, la amenaza amarilla, e incluso se hacen carteles que son ilustrativos de este afán por satanizar a los habitantes de la raza amarilla. Quiero decirles que socialmente sí hubo conflictos en Estados Unidos. Hubo ciudadanos de ascendencia alemana que se vieron atacados. Está documentado que cuando menos 70 personas de ascendencia alemana fueron asesinadas a propósito de arranques de patriotismo. Hubo algún joven que quiso enlistarse en el ejército estadounidense y luego lo vieron llegar y dio su nombre, que además no era un nombre de origen alemán, lo confundieron con un alemán, lo envolvieron en la bandera estadounidense y lo lincharon. Entonces, este asunto de crear animadversión contra los otros fue una cosa bastante seria y se reflejaba no únicamente en las tramas cinematográficas, sino también en los usos de la caricatura y del cine. El problema de la otredad está presente también en películas como El ala del águila, El ojo del águila, etcétera, etcétera, y finalmente va a llegar al asunto de Europa. En la película La caída de una nación se trata del tema de que con la ayuda de inmigrantes extranjeros residentes en Estados Unidos es conquistada por esos invasores extranjeros que, aunque no se denominan alemanes, son muy parecidos a ellos. Es decir, se trata de que los que ya viven en Estados Unidos llegaron como migrantes, se unen con los amenazantes del extranjero para hacer sucumbir a la nación americana entre los enemigos. ¿Quién salva la situación? La leal legión de las mujeres estadounidenses. En la película Elusive Isabel, bueno, en español se tituló Romance Diplomático,
Se trata del asunto de una seductora agente secreta de una nación latina, no identificada, cuya misión era facilitar una invasión de Estados Unidos en un plan diseñado por los poderes sudamericanos combinados. En Patria, se trata de la heroica historia de Patria Channing, nótese que el personaje se llama Patria, una rica heredera dueña de una fábrica de armamentos que con su novio Donald, agente secreto, destruye una intriga contra Estados Unidos tramada por los ejércitos aliados de Alemania y Japón. Y aquí tenemos un título en donde se refiere al barón Kuroki, el asesor confidencial de un señor de Lima, de México, que llega a Nueva York y empiezan a fraguar el plan. Aquí está el barón Kuroki, ese amenazante siniestro espía japonés. Se hace la referencia al señor de Lima, que ha llegado de México y está llamándolo desde Newport. Y aquí tenemos al señor de Lima, mexicano, amenazando a Estados Unidos en alianza con el japonés. Y esto va a ser detenido por Patria Channing, que desciende de una dinastía de defensores patrióticos de Estados Unidos, la dinastía de los Channing, que viene desde 1765, que tienen ahí un fondo secreto de defensa, que es de ese fondo del que se quieren apropiar los espías japoneses y mexicanos. Ahí está el fondo, todas esas cajas atrás tienen lingotes de oro, y este es el fundador de la dinastía de los Channing, defensora del patriotismo en Estados Unidos. Libertad, una hija de Estados Unidos, también cuenta una historia en la que Libertad y sus amigos se enfrentan a los bandoleros mexicanos que causan problemas a Estados Unidos en la frontera, y con eso el ejército estadounidense tiene claro que debe estar preparado para guerrear. ¿Cómo se construyó o cómo se fraguó este asunto del otro en la mentalidad estadounidense a lo largo de los años? Si lo pensamos históricamente, pues los primeros otros con los que los estadounidenses tuvieron que lidiar fueron los indios, los nativos americanos que encontraron cuando llegaron a colonizar el territorio. Los siguientes otros con los que tuvieron que lidiar, ya hay un libro que se llama América y sus otros, por cierto, y hay un libro que se llama Europa y sus otros, con todas las teorías de Edward Said a propósito del orientalismo y de cómo culturalmente se construyó a los otros. Después los siguientes otros con los que los colonos estadounidenses tuvieron que lidiar fueron, por supuesto, los mexicanos que se quedaron en los territorios que pasaron a ser parte de Estados Unidos después de la guerra de 1846-48, por supuesto los afroamericanos. Después la revolución causa mucho estrés en Estados Unidos y en los sectores que tienen intereses en México. Los amarillos de cualquier nación, así los refieren casi siempre, los amarillos. Y luego después, en el contexto de la guerra, los latinos en su conjunto, los de América y Europa, como Estados Unidos, los bolcheviques, los socialistas en el contexto de la revolución bolchevique también les causan gran estrés, y finalmente los europeos, sobre todo los alemanes. Pero, ¿cómo se fabrica visualmente o cómo se construye culturalmente la imagen de un otro como radicalmente distinto de ti, que es tan amenazante y tan peligroso que en consecuencia hay que aniquilarlo, y que en consecuencia cualquier acto que tú cometas contra él, por grave que sea, está perfectamente justificado porque hay una situación de o él o yo? Vamos a ver el asunto que en la bibliografía inglesa se plantea como la otredad como problema, othering como proceso, othering el proceso de creación y construcción del otro. Veamos un ejemplo con un cartel. Nosotros tenemos este cartel de esta película de 1913, en donde estamos viendo el gravísimo conflicto de los primeros colonos estadounidenses frente a un otro que es un salvaje irredimible. Si acercamos más la imagen podemos ver una situación verdaderamente terrible. Está a punto de cometer un ataque en el que va a atentar contra algo que es sagrado para toda nación. Las mujeres y los hijos son fundamentales porque implican las mujeres la posibilidad de la procreación y los hijos la continuidad de la nación. Cuando se amenazan las mujeres y los hijos de una nación, se está poniendo en peligro la supervivencia de esa nación. Eso tuvo de gravedad, de hecho, el asunto de la solución final con los judíos, que
que los alemanes se propusieron terminar con una nación, la nación judía. Más cercano nos permite ver la expresión de salvajismo que se le ha querido dar a este otro. Y finalmente, si procedemos con la lectura de una imagen, la bibliografía que explica cómo leer la imagen, y en el mundo occidental leemos la imagen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Atendiendo a esta división en cuadrantes de una imagen, nosotros nos encontramos con una situación verdaderamente ominosa, porque si observamos el ángulo de la acción, que a su vez determina el eje de la mirada, nosotros llegamos a una conclusión terrible. Este otro tan salvaje está a punto de utilizar el cuerpo del niño, en los hechos su cabeza como una especie de marro, para asestarlo contra la cabeza de su propia madre. Ese es un extremo de salvajismo que hace perfectamente justificable en la mentalidad de quien ve esto, que ese otro pueda ser aniquilado y destruido porque implica una amenaza para la supervivencia. ¿Con base en qué? Bueno, la alegoría, la metáfora, el recurso de una narrativa visual que tiene todos estos elementos, de una narrativa que implica una fuerte argumentación, aun cuando no contenga demasiadas palabras. La conclusión que se desprende de aquí es: el otro es un salvaje, es brutal, es radicalmente distinto, es irredimible y en consecuencia es susceptible de ser eliminado, porque no es asimilable a la civilización blanca, y todo acto de brutalidad contra él es preventivo, porque vivimos en una situación de o es él o soy yo. Claro, esto va a llevar después a que se piense que en virtudes que son tan imposibles de asimilar a la civilización, se plantea, por ejemplo, el problema de los mestizos. Vean cuántas películas hubo en un periodo corto de tiempo con el título del mestizo, y vean lo significativa que es esta imagen. Tenemos allá un mestizo que está vestido como hombre civilizado, pero en la sombra aparece la imagen del salvaje que está dentro de él y del que no se ha podido desprender. ¿Cuál es el asunto? La fundamentación, que podríamos decir casi fundamentación filosófica, teórica en alguna medida, del problema de la otredad. El problema de la otredad, ampliamente referido y debatido en la filosofía, la fenomenología, el psicoanálisis, las teorías postcoloniales o del postcolonialismo, tiene implicaciones que van de la mera percepción a la complejidad de las relaciones humanas. El otro es uno de los polos de la relación entre dos sujetos, donde uno de ellos, generalmente el polo dominante en la relación, en una relación desequilibrada, define al otro como un no yo, como el diferente, como el otro. El problema emerge de manera aguda cuando el otro es visto como una amenaza, como fuente de peligros para la libertad, la autonomía, la felicidad, el yo, del sujeto que ve al otro, al no yo, como un escollo en su desarrollo y en su camino al mundo ideal. Debatido en términos pesimistas por lo general este conflicto, algunos autores llegan a conclusiones. Jean-Paul Sartre, en algún momento de su trayectoria intelectual, vio la relación del sujeto con el otro como algo que por naturaleza tiende a ser muy conflictivo y antagónico, en tanto se basa en una dialéctica en la cual las únicas opciones posibles son o ser dominador o ser dominado. En su sentido más negativo, el conflicto con la otredad da lugar a una relación degradada entre el sujeto que no ve al otro como un alter ego, como otro yo, sino como un no yo, como el otro tan diferente y amenazante, que encuentra abiertas así las puertas para una conducta antiética, abusiva y hasta criminal contra ese otro, frente al cual no hay ninguna responsabilidad ética, porque no es igual y en consecuencia es susceptible de que se le falte al respeto a su integridad, a sus derechos, y en última instancia se le perciba como aniquilable del todo, como eliminable, como sugerían las leyes contra los indios nativos americanos o contra los Mexican Greasers, que facultaban a los ciudadanos estadounidenses a lincharlos sin juicio previo en caso de que se les considerara como una amenaza para la seguridad, para las necesidades y privilegios de la gente blanca.
En última instancia, el discurso de la superioridad asumida como propia y de la inferioridad atribuida al otro se torna funcional en términos identitarios. Es la mirada circular que va del sujeto que se asume como superior y llega hacia el otro visto como inferior para volver al que mira, se asume como superior y no tiene contrapesa alguna para atentar contra los derechos del otro porque no lo percibe, no lo reconoce o no lo acepta de modo inconsciente, pero a veces también de manera consciente e intencional como su igual. A partir de esta situación, el dominante en la relación queda en la posibilidad de construir al otro de acuerdo con todos los elementos que su imaginario, su fantasía, su paranoia le puedan facilitar para el proceso. En la medida en que el sujeto que mira y construye al otro posea un control sobre los medios de comunicación, genera una dinámica de producción cultural textual discursiva sobre el otro, en la que lo define y lo representa, no por lo que realmente es, sino por lo que el sujeto que construye y representa considera que el otro es. El colonizador construye a los individuos y sociedades colonizados, los otros, y en algún momento, cuando el proceso de colonización literal, territorial, se convierte en un proceso de producción discursiva sobre el otro, se transforma en colonización cultural mediante la producción textual y de diversos productos que enfatizan la diferencia, que hacen hincapié en la imposibilidad de la conciliación, mediante la producción textual y de diversos productos que usan ese discurso hegemónico que interpreta, construye, genera, recicla, reinterpreta la otredad en función de intereses determinados de manera coyuntural a lo largo del tiempo y en función de circunstancias siempre cambiantes. Este es el proceso que en lengua inglesa Gayatri Spivak, una teórica del asunto de la otredad, denomina como ote, como el proceso mediante el cual un sujeto o un imperio conquistador, colonizador, dominador logra definirse a sí mismo por contraste con aquellos a los que colonizan, margina o excluye. Esto deviene en el gran triunfo, el gran negocio de crear y recrear permanentemente al enemigo, con la finalidad de que el dominador o el imperio logre definirse a sí mismo y a sus derechos, sus facultades, siempre por contraste con sus otros geográficos y raciales, a los que tiene que aniquilar o someter para garantizar su propia supervivencia, o frente a los cuales considera que tiene que prevenirse o protegerse. Este fue el fundamento que estuvo detrás de toda la estrategia de prevención contra los otros, y que luego, después de ser dirigida contra todos los otros que en Estados Unidos se habían construido a lo largo de los años, desde el siglo XIX, primero con la literatura, con el periodismo, con la cultura popular y finalmente con el cine, se va a llegar a la posibilidad de construir a los animales como los otros verdaderamente peligrosos y amenazantes. Entre 1913 y 16 en Estados Unidos entonces se ha preparado la opinión pública con todo tipo de textos y discursos, legislaciones, la prensa con todos sus géneros, la caricatura entre ellos, el discurso político, la literatura y el cine. Y en el terreno de las leyes, bueno, pues estuvieron las leyes contra el espionaje, las leyes que prohibían negociar con los enemigos, las leyes que castigaban la sedición, arrancar pósters de propaganda o pósters que llamaban a reclutamiento, o criticar la forma en que se actúa frente a la guerra se considera susceptible de ser fuertemente castigado. Y Michael Paris, un autor que investiga estos temas en un libro que se llama The First World War, el error y el cine popular, dice que el cine fue usado durante los años de la guerra como un agente de persuasión nacional. Y sí, había conciencia en la propia época de que el cine era muy útil. Aquí hay un anuncio que decía: el vendedor silencioso de la libertad, las películas, si ustedes se fijan en el criterio del deseo. Se diseñaron desde el Comité de Información Pública libros para orientar a los caricaturistas sobre cómo tenían que hacer la caricatura, y al final, en el ángulo inferior derecho, ustedes pueden ver una leyenda pequeñita que dice: el caricaturista hace que la gente vea cosas. Esta es la misma imagen, nada más que un poco agrandada, del vendedor silencioso de la libertad, el cine. Después, el Comité de Salud Pública
produce películas en las que manda permanentemente los mensajes de estar preparado para guerrear, para combatir. Se hacen las difusiones de los carteles que promueven la participación de los ejércitos en Estados Unidos. Y a partir de 1917 se agudiza este asunto de la construcción del otro en la propaganda cinematográfica, en particular enfocada, muy fuertemente enfocada contra Alemania. Hay un nuevo proceso de construcción cultural del otro, el uno, la bestia de Berlín. Así se dice generalmente en las películas. Una primera película que lo trató, pero que quedó casi olvidada, fue El Sacrificio en 1914, que trataba sobre la invasión de Alemania en Bélgica, pero después ya surgen títulos como estos que todos hacen referencia a los unos y a la bestia de Berlín. Los unos, como se llamaba a los alemanes en la época. Aquí tenemos imágenes de algunas de estas películas: El Kaiser, la bestia de Berlín. Tenemos aquí esta película que el título puede hacer Al diablo con el Kaiser o alguna cosa así. Está esta serie de despliegues propagandísticos en la prensa sobre cuál es el Kaiser. Y estas son fotogramas de un documental en donde se plantea una especie de orangután, de simio, una especie de King Kong, y luego se dice: hoy el monstruo alemán amenaza al mundo con un baño de sangre, con la esclavitud y con la muerte. En algunos casos, hoy en día, por supuesto, nos parece inconcebible que esto se haya hecho, pero sin embargo se hizo de manera sistemática a través de todos los medios, con películas que eran muy melodramáticas, con caricaturas. Aquí está la bestia de Berlín tratando de enredarse del planeta y desbaratándola entre sus manos. Muy probablemente, si estas imágenes no tuvieron mucho impacto, sí tuvieron, por ejemplo, les muestro fotogramas de una película en donde tenemos a una pobre mujer alemana con su pequeño bebé en brazos, siendo atacada por unos salvajes alemanes. Ahí están confrontándola, después empiezan a discutir con ella, la mujer obviamente está muy atemorizada, empiezan a quererle arrebatar al bebé de los brazos, ella trata de impedirlo, la golpean, finalmente la tiran al suelo, logran forcejear con ella para arrebatarle al bebé y finalmente este salvaje avienta al bebé al piso y después se ponen a burlarse de ella de manera inmisericordia. Películas que tienen imágenes de alemanes violadores y asesinos. Recuerden a Bélgica. Esta película dice mucho de aquel dicho que también crearon en el imaginario social estadounidense en contra de los mexicanos, que decía: remember el Álamo, acuérdense del Álamo. Aquí tenemos la sombra siniestra del uno salvaje proyectándose sobre la virginal chica que tiene preparado un puñal para suicidarse si fuera necesario. Tenemos otra vez a Mary Pickford, la gran superestrella del cine hollywoodense de la época, siendo atacada por un uno salvaje. Si acercamos a la imagen lo podemos ver con detenimiento. Tenemos aquí otra imagen de una joven virginal siendo totalmente atacada por un alemán. Tenemos el caso del fusilamiento de los alemanes, debe ser una imagen de la película sobre Edith Cavell, la enfermera alemana que fue fusilada por ellos. Tenemos esta imagen de una película de Griffith, Corazones del Mundo, en donde es un soldado francés rescatando a su novia de las garras de un salvaje violador alemán. Tenemos este cartel de llamado a la atención de la opinión pública general: el uno o tu patria. Compre por favor más bonos para la libertad. Está la mujer otra vez con el bebé en brazos y atrás el uno salvaje que se dispone a atacarla. Y los ejes fundamentales en multitud de historias son siempre estos: los unos bestiales inhumanos, las mujeres en peligro, ya decíamos, las mujeres como la metáfora de la nación que precisa ser defendida a toda costa, jóvenes y valientes varones estadounidenses que rescatan a estas indefensas víctimas del salvajismo de los alemanes, y con todo eso se contribuyó a asegurar el apoyo ciudadano para la participación de Estados Unidos en la guerra. Aquí tenemos otro cartel en donde se hace referencia a los unos pisoteando y mancillando, se ven debajo de las botas del uno salvaje la cantidad de población que está siendo mancillada, y al tío Sam que aparece en escena con un garrote
dispuesto a someter al salvaje alemán. Junto con todo este cine, por supuesto, se generan las películas que condenan a la guerra y, decía yo, se empiezan a hacer las reflexiones sobre qué ha sido la guerra y por qué fue posible que la humanidad se metiera en esto. Esta película fue bastante significativa, Civilización, y podemos ver ahí al soldado que llega desfallecido por la bayoneta a postrarse frente a su madre, frente a su esposa y su pequeño hijo, que prácticamente lo que se da imagen es, bueno, por ellas ha valido el gran esfuerzo y el horror de la guerra que se acaba de vivir para preservar a la civilización. La condena a la guerra y el significante se empieza a ver en películas de manera temprana, pero de manera muy consistente, con títulos como Corazones Humanos, Armas al Hombro, que ya decían de Charles Chaplin, que va a ser muy valorada después con el tiempo, ya casi al final de la guerra, en 1918. Y dentro de estas cuatro etapas fundamentales del cine y la Primera Guerra Mundial, mencionaba yo al principio los cuatro periodos y vuelvo un poco a ellos antes de que terminemos. 1913-18 es un cine de tono bélico propagandístico, 1919-32 es un cine de carácter muy crítico, muy reflexivo, 1933 a 45 vuelve a ser muy propagandístico a consecuencia de la guerra, de 1946 a la fecha vuelve a ser un cine profundamente crítico y analítico, y Patrulla Infernal es una película muy valorada como una serie de textos. Hasta 1940 se hicieron aproximadamente 300 filmes sobre la guerra, y desde 1940 y hasta la fecha alrededor de 100. Estaremos hablando de un corpus filmográfico de cuando menos 400 películas sobre el tema de la guerra. Dentro de las agrupaciones de películas por títulos que se pueden hacer hoy, pues vemos todas las películas que tienen que ver con los valientes aviadores, en una guerra que todavía no tuvo tantos aviadores como sí tuvo la Segunda Guerra Mundial, pero por lo pronto las películas ahí están. Son más importantes en ese sentido películas como Joan Russo, francesa, de Reynald, que está en internet, por cierto, si la quieren ver, una versión restaurada, con virados en color a la manera en que se usaba en el cine mudo. Está en internet, no tiene subtítulos en español, pero tiene subtítulos en francés, y para quien no tenga problema con el francés, es una muy buena copia y está disponible en internet. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, que ya les mencioné, y la que se considera hasta la fecha la gran joya del cine sobre la Primera Guerra Mundial, que es un cuestionamiento, la mencionada también basada en la novela de María Rebar, que se suele leer mucho todavía a veces en los programas de bachillerato, sino en el frente. Películas que hacen conciencia sobre la tragedia de la Primera Guerra Mundial, pues esta sin novedad en el frente, el gran desfile, la gran ilusión, el final del viaje, y el frente de 1918, que es una película alemana, por cierto. De Australia son muy destacables estas tres películas, Anzacs, Gallipoli, y los filmes australianos tienen la particularidad de que reflexionan mucho sobre el absurdo, sobre la casualidad y el desperdicio de vida en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña también ha generado películas muy significativas. Aquí están algunos de los títulos. Y las películas británicas se centran en reflexionar en lo terrible de la experiencia y sus impactos psicológicos en los soldados, en reflexionar sobre los límites de la resistencia humana, en el daño de la guerra en la psique humana y en la lucha por superar la brutalidad de la experiencia bélica una vez que la guerra terminó y que los hombres tuvieron que reincorporarse a la vida civil. Este cartel de Sin Novedad en el Frente es muy significativo porque tiene los cascos, tiene las trincheras, tiene la bayoneta. La cartelística es un recurso muy importante para, en principio, jalar la atención del espectador. Es parte de la estrategia que quienes estudian esto de la creación del horizonte de expectativas implican que un espectador, desde que ve un cartel, se puede sentir inclinado para el cine, que incluso el cartel puede ser determinante de la decisión de que entre o no entre a ver la película. Bueno, en 1983-45 se vuelve a recurrir a la imagen de la enfermera, y surgen, a propósito de reflexiones importantes sobre la Primera Guerra Mundial, nuevos cuestionamientos. George Moss plantea y dice: con la guerra mediada por la cultura popular,
los memoriales, el diseño de cementerios, las postales, las obras de teatro, los filmes, se ha creado el gran mito de la experiencia de la guerra. Esto puede sonar como peyorativo, como insultante, como ofensivo, que le digan al Lincoln que el gran mito fue una gran tragedia, para los que la vivieron. Pero él a lo que se refiere es a esta construcción cultural en la que parece que lo que se busca es acabar de inclinar a la opinión pública y a la gente del mundo contemporáneo de que, bueno, sí, la guerra fue una gran tragedia, pero era necesaria y entonces es totalmente aceptable. Y el peligro que se percibe ahí es el de que la audiencia llegue a decir, bueno, pues si fue necesaria y fue brutal, pero era necesaria, pues es aceptable, y si tiene que volver a ocurrir, que vuelva a ocurrir. Ese es el peligro, de que se pierda la sensibilidad a propósito de que fue una gran tragedia y que no debería volver a repetirse. Dice este mismo autor: se ha valorado a los soldados caídos como mártires por la causa de un estado sagrado. Este es otro cuestionamiento que ha habido en muchas películas. La multitud de vidas que se perdieron luchando por los intereses, por los errores, como decía el doctor Charmiller, de los que diplomáticamente no pudieron resolver un conflicto para impedir la guerra. Se ha valorado a los soldados caídos como mártires por la causa de un estado sagrado, su respectiva patria y su nación. Como resultado, las muertes de los soldados de Yemen no únicamente inentendibles, sino aceptables y heroicas. Eso se hizo en la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque no había gran conciencia de lo que había sido la primera. Se vuelve a repetir la tragedia en la Segunda Guerra Mundial, y quienes reflexionan y cuestionan ahora de esta manera dicen, por el contrario, esto no debe volver a suceder nunca, y tenemos que prevenirnos de tanta glorificación de la muerte heroica a través de estos cementerios y demás. Acabo de estar en Kansas para ver, porque en Kansas tienen el Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, y después reflexionando sobre la grandilocuencia del memorial, sobre los espacios, sobre la composición casi escenográfica, diríamos, de todo el culto, me quedé preguntándome sobre si no tiene algo de razón Morse cuando cuestiona esta glorificación de la guerra a través de todos estos recursos, y en particular a través del cine. Ahora, ¿qué podemos concluir a propósito de esta estrategia propagandística del cine en la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos construye a los otros, a todos sus otros, como sus enemigos, para aniquilarlos y para vencerlos. En el caso de los alemanes, cuando los construyen como ese otro tan amenazante, tan detestable, tan peligroso, no lo construyen con la idea de plantear su aniquilamiento, pero sin embargo un efecto atroz, porque se habría creado, de acuerdo con la hipótesis de algunos de los autores, en la opinión pública de Estados Unidos y del mundo, que vieron todas esas mensajes tan repetidos y sostenidos, que eso es lo que tiene como característica la propaganda, una o dos ideas repetidas de manera incesante, sistemática, hasta que logren enraizarse en la mente de los espectadores. Repetir este discurso entre las audiencias del mundo respecto a los alemanes, si no en alguna medida facilitó el que se les pudiera someter a un tratado de paz tan injusto, tan abusivo, que habría tenido el efecto no de exorcizar el futuro de la posibilidad de una futura guerra, sino habría tenido el efecto devastador de unificar a los alemanes en su sentimiento de humillación, en su sentimiento de rabia, en su sentimiento de deseo de venganza y de revancha, para que finalmente ocurriera la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, ese cine podríamos concluir que sí tuvo ese efecto nocivo, porque aunque no llamó a la aniquilación del otro, como se hacía con las películas sobre apaches, o sobre mexicanos, bandoleros, o sobre la amenaza amarilla, etcétera, etcétera, a lo que llamó fue al convencimiento de que Alemania era culpable, de que Alemania era la culpable del desastre, de la tragedia que fue la Primera Guerra Mundial, y de que en consecuencia se le tenía que castigar fuertemente. Y con eso lo que se consiguió fue justamente que se quedaran incubados los ánimos de revancha, de venganza, en una unificación emocional de un pueblo que cuando aparece un líder como Adolfo Hitler no va a tener ninguna cortapisa en sumarse
al llamado, a la venganza y a la estrategia que finalmente van a conducir al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso sería lo que yo les diría a propósito del cine y la Primera Guerra Mundial en ese primer gran periodo de la propia guerra cuando se hizo cine.